Vamos a presentar a nuestra invitada porque vamos a estar hablando también sobre la vida de nuestros adultos mayores, sobre la salud, sobre el ocio recreativo, en fin. Sobre los cuidados. Sobre también, los cuidados. Sobre a qué edad, por ejemplo, deberíamos consultar a un geriatra. A un geriatra. Yo quedé sorprendido. Ya le preguntamos. Con las cifras, porque claro, capaz que ya estoy en edad, pero me faltan algunos años todavía, me faltan algunos años, pero con muchísimo gusto vamos a recibir a la doctora Yanela Macera, que es geriatra, gerontóloga, integrante de la Dirección de Sociedad de Gerontología del Uruguay. Muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenos días. Un placer. Bueno, estábamos hablando de nunca es tarde, y yo estoy seguro que usted, tratando con adultos mayores, debe tener un montón de anécdotas, al menos alguna para compartir, sobre ese no sé llamarlo abuelo o abuela, capaz que veterano, a veces suena veterano, a veces suena como condescendiente, ¿no? No tiene por qué ser ni abuelo ni abuela. Claro. Los términos son todos buenos. ¿Son todos buenos? Son todos Perfecto. buenos. Que un día dije... viejo, anciano, adulto mayor... depende siempre del cariño con lo cual uno se refiere a esa persona. A mí viejo, por ejemplo, siempre me inspiró mucho cariño. Así que claro, el viejo o la vieja, claro, que un buen día... Todo va como se diga. Que un buen día dijo, mira, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a bailar. Hoy voy a bailar. Sí. Me anoté el club de bocha. No sé, voy a hacer esa cosa que el entorno mira con suspicacia. Sí. Complicado el entorno a veces también, ¿eh? Claro, pero... lo que pasa es que el entorno no comprende que esa persona, que ahora es un adulto mayor, sigue siendo la misma persona de antes. Una vez un paciente me lo dijo y me quedó para toda la vida. Yo soy un joven de 20 años encerrado en un viejo de 80. Claro. Seguís siendo el mismo. Tenés determinadas limitaciones en tu vida, pero sos la misma persona. Te siguen gustando las mismas cosas. Por supuesto, y sos capaz de realizar cualquier actividad así como lo hacías cuando eras joven. Claro, capaz que la carrocería no es la que acompaña la intención que tiene, pero a su manera se las ingenia, de todas formas. Por supuesto, y no hay edad para ninguna actividad, para ninguna, todos a su nivel de ejecución, pero no tenemos edad. Y en las anécdotas, en el anecdotario, la más relevante de todas fue un par de pacientes que vienen a la consulta, octogenarios ambos, no se conocían entre sí, y un buen día entran juntos a la consulta. Bueno, ¿qué pasó? No me diga que... Sí, y me vienen a plantear que que la razón no era ninguna razón médica que me venían a plantear, pero me querían invitar a su casamiento. Muy bien. Notable. Se habían conocido en la sala de espera. Ahí es cuando me pregunté si los estaba haciendo esperar demasiado, ¿no? Sí, bueno, está bien. Porque llegaron a conocer muy bien. Lo que le dijo él a ella es: no podemos esperar más. No, vámonos al registro civil. Eso es cierto. Pero lo cierto es que también, usted decía, ¿no? Las personas sienten, como por ejemplo, soy el mismo de los 20 años, pero con un cuerpo de 80, pero manejando otros tiempos en todo caso también, ¿no? Sí, por supuesto. Por la conciencia de que en realidad la vida ya agarró la bajada por una cuestión inevitable, natural, ¿no? Entonces, los tiempos se procesan de otra manera, ¿no? Es el ahora, es el vivir el momento. Sí, lamentablemente lo tendríamos que hacer a toda edad. Exacto. ¿No? Obviamente sin dejar nuestras obligaciones, pero sí vivir el día a día, el por qué esperar al viernes para ser feliz, ¿no? Si uno puede ser feliz un lunes. Pero claro, cuando uno llega a determinada edad se replantean todas esas actividades que no se hicieron, porque claro, está el cuidado de los hijos, está el cuidado de los padres, está el trabajo, otras actividades que no nos permiten hacer lo que de repente nos da más placer. Es que muchos han comentado, y aquí hemos recibido varias veces a Glenda Rondán, que también un poco se ha autoproclamado abanderada de la generación genial, como le dice ella, la generación G, y decir, claro, ahora es cuando precisamente quizá tenemos más tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. Sí, por supuesto, por supuesto. La tarea importante que uno tiene que hacer en la juventud es justamente prepararse para la vejez, que es algo inevitable, es una etapa inevitable, pero bueno, nosotros nos tenemos que preparar para la vejez. Y en líneas generales, la vejez en Uruguay, ¿cómo se vive? Porque no hay que perder de vista la condición económica, la situación en que llegan muchos a jubilarse o no, si les alcanza como para disfrutar plenamente de esa vejez. Bueno, en Uruguay, si bien nosotros vemos muchos déficits en el adulto mayor, desde el punto de vista financiero, económico, de relacionamiento, si nosotros nos comparamos con Latinoamérica, por ejemplo, somos uno de los países
que está el adulto mayor en mejores condiciones. En grandes porcentajes, o sea, que viven en una casa aceptable, que tienen agua potable, que tienen luz, que tienen acceso a la salud, que es muy importante también. Entonces, pero claro, comparados de repente con otras culturas y otros lugares, allí sí tenemos mucho en el debe. Por ejemplo, en las actividades que hace el adulto mayor en otros lugares, los centros donde se reúnen a realizar charlas, conferencias, cosas que le aporten, universidades de tercera edad. Sí, protagonismo que puedan tener en la sociedad. Exactamente. Claro, que hay cosas ahí también donde no solo pasa por el estímulo en lo económico o en la infraestructura, sino también, en lo como cultural. yo decía, claro, en lo cultural, que es un entorno que favorezca eso y que no censure y que no reprima. Exactamente. También. En ese sentido, si bien es importante vivir el día a día, uno de los temas que afecta a muchos de nuestros viejos es el tema de la dependencia. Exactamente. Y tú me decías fuera del aire, nos decías que la consulta de alguna manera lo que hace es empezar a prevenir para que eso no ocurra. Exactamente, sí. O sea, la tarea del geriatra gerontólogo, que en realidad, como yo les comentaba, fuera de cámara, nuestro título es preancianidad, geriatría y gerontología. O sea, que a partir de la edad madura, de los 50, 55 años, tenemos que empezar a tomar medidas para tener una buena vejez. Esto es la realización de una dieta adecuada, la realización de ejercicio, la sociabilización es muy importante también. Digo, no nos tenemos que olvidar que a determinada edad aumenta la posibilidad de las personas solas, los viudos, las viudas. Claro. Entonces, el fomentar la sociabilidad es muy importante porque llega un momento en el cual necesitamos el apoyo afectivo y lo tenemos de nuestros amigos. Claro. Y de nuestro entorno. Y en una época en donde se está hablando tanto de los cuidados y en todo caso de proporcionar cuidados a los adultos mayores, ¿cualquiera puede ocuparse de un veterano, de una veterana? ¿O hay que tener determinada formación, al menos básica, como para hacerse cargo de los cuidados de un adulto mayor? Bueno, lo que sucede en nuestro país es que las personas, obviamente, cuando van a realizar esa tarea de cuidado, sea en el ámbito público, privado, en una residencia de ancianos, tienen una entrevista previa, por supuesto, y se miden sus condiciones físicas, pero sobre todo psicológicas. Pero en realidad el cuidador tiene que ser, es una persona que necesita el constante apoyo del cuerpo médico, del cuerpo del psicólogo, del trabajador social, necesita un apoyo continuo, ya que es una tarea muy importante, son en general personas de una sensibilidad grandiosa, porque una cosa es estar en una consulta con un adulto mayor 3 horas, y otra cosa es pasar 12 horas con el adulto mayor que le repite las cosas, que tiene incontinencia, que hay que rotarlo, que hay que bañarlo, que hay que hacer una comida adecuada, que le repite las cosas, como digo, y vuelve, o que se pone agresivo, o que deambula todo el tiempo. Entonces el cuidador para mí es una persona maravillosa, que realmente está dando una ayuda a la sociedad muy importante. Qué vocación, además. Sí, por supuesto. Vamos a seguir hablando de estos temas, pero vamos a darle paso a nuestra compañera Soledad Ortega, que también tiene una pregunta. Sole. Muchas gracias, compañero. Sí, y una pregunta que tenía que ver también por el lado de lo emocional de la persona mayor. Como bien decía la doctora, a veces es una etapa de la vida donde hay pérdidas muy importantes en la vida de esa persona. ¿Y desde qué lugar, digamos, ese médico, esa médica, puede detectar, por ejemplo, lo que puede ser quizás una depresión en esa etapa de la vida? ¿Cómo también colaborar con la parte emocional de esa persona? Bueno, la tarea del cuidador, que por ahí va lo que tú me preguntas, se divide en 2 etapas fundamentales. La primera, y que es la más importante, es el conocimiento de la persona. Uno no puede cuidar si no conoce el sujeto de su cuidado. Entonces, lo primero es la escucha. El cuidador debe aproximarse a esa persona que va a cuidar y debe escucharlo, debe saber de su vida,
sin interferir, sin dar consejos, sin hablar lo más mínimo ni emitir el más mínimo juicio. Esto lleva a que el cuidador sepa lo interno de esa persona y cómo debe actuar sobre ella. No es lo mismo una persona que está sola, no es lo mismo una persona que no pudo tener una familia o que tuvo grandes duelos como la pérdida de un hijo, por ejemplo. Entonces, todo eso se manifiesta y es muy importante conocerlo para después sí pasar a la etapa de intervención. Entonces, si yo conozco a esa persona, a ese anciano, yo puedo intervenir en su cuidado. Puedo tener acciones que favorezcan la prevención, anticipadas, que me hagan pensar que esta persona puede llegar, por ejemplo, a tener una úlcera, puede llegar a tener una caída. Pero si no la conozco, no lo logro. Y después sí actuar sobre esas cosas, pero eso ya es la parte de intervención sobre el anciano. Ahora, los diagnósticos psiquiátricos que tú te referías, como la depresión, eso no lo realiza el cuidador, sino que lo realiza el cuerpo médico en su total. O sea, nosotros podemos tener elementos como el llanto, el mutismo, que la persona no se quiera alimentar, que permanezca en cama, que quiera permanecer en cama todo el día. Digo, son elementos que te llevan a que, bueno, los juntas y los llevas al médico para que él haga su diagnóstico. Bien, Yanela, el tema en realidad es apasionante porque aborda un montón de aristas. Sí. Pero me permite... ¿Cómo llegar? Por supuesto, ojalá que sí. Y quedemos con buenos también especialistas y cuidadores. Pero en ese sentido, capaz que es una pregunta que le hago a todos los profesionales en algún momento, no al aire, pero sí en esa charla coloquial. Dentro de tu formación en medicina, ¿qué te motivó a especializarte en geriatría? ¿Hubo algún hecho puntual, algún clic, algo que observases en el proceso que te llevó a decir, bueno, quiero ir por este lado? Bueno, fue muy difícil la elección. Fue muy difícil. Yo ya tenía familia, tenía mi primer hijo cuando terminé el internado y pensaba hacer cirugía realmente. Era mi pasión. Y luego me di cuenta que no iba a darle la atención a mi familia que ella iba a merecer si yo era cirujana. Fue una decisión de unos pocos días y entonces volví a repensar toda la carrera y ver de qué manera yo podía ayudar a alguien. O sea, me importaba mucho la parte social en la medicina. Descarté los niños, porque a mí los niños me gustan sanos, lamentablemente. Claro. Digo, es así, no puedo con un niño enfermo y bueno, me dediqué al adulto mayor porque pensé que eran los que más necesitaban apoyo. Ahora, en la consulta, supongo, por lo que hemos charlado acá, más allá de lo que puede ser un diagnóstico clínico, atender en todo caso alguna patología, los debe escuchar. Sí, por supuesto. Los debe escuchar y debe escuchar sus reclamos fundamentalmente, no a usted en particular, sino en general. ¿Qué es lo que más reclaman los veteranos uruguayos? Bueno, las quejas por lo general son las financieras, ¿no? Financieras. Sí. El no poder acceder de repente a determinada medicación, el estar solos y no tener un acompañamiento. Claro. Pero fundamentalmente las quejas son esas, la soledad y la... ¿Las tablets le van a venir bien? Bueno, las tablets que el presidente dijo... poniendo una camisa de 11 varas. No, porque usted está más en contacto que nosotros. Yo ¿Cómo cayó la medida, por ejemplo? Con mi abuela, con la abuela de mi señora también, pero más veterano. Usted que los conoce y está en contacto con ellos, ¿entiende que las tablets puede ser una herramienta útil? Puede ser, si cognitivamente la persona está preparada para eso. Lo que sucede que hay una gran franja de la población adulta mayor que no está en condiciones de usarla. Claro. Bueno, igual el compromiso también es prepararlos a todos, ofrecer cursos, clases. Claro, para el que pueda acceder. Exactamente. Para que pueda acceder físicamente e intelectualmente a esa preparación. Yanela, muchas gracias por estos minutos. La verdad que hemos tratado, acercarnos a... Tengo algo para decir todavía. Cierto, perdón, porque lo habíamos acordado.
estamos en época de Lo que pasa es vacunación. que ella está veterano y ya, Ya no se acuerda. Tengo alguna horita memoria. para darte en la consulta. No, es a los ¿Qué programa 55 es que tenemos que- Entonces Es a estábamos. partir de ¿Qué los programa es 55. Esto- ¿Qué éramos nosotros? Guarda con lo que decís. Yanela, lo que quería preguntarte es que, bueno, estamos en época de vacunación, de campaña de vacunación, Sí. Y que, bueno, tú querías Y decir quería, algo al claro, respecto. sí, yo quería recordar que la Sociedad de Geriatría está fomentando la vacunación de la gripe y la vacunación de antineumocóxica. Si las personas ya se vacunaron con la antigripal, con la vacuna antigripal, deben esperar un mes para vacunarse con la antineumocóxica. Si van a realizar la vacunación, la hacen de las dos juntas. Pero es muy importante, porque la antigripal, que ya es de público conocimiento, se suma a la antineumocóxica que previene las infecciones de pulmón, que son las causantes de más afecciones en el anciano Así que actualmente. a no demorar, entonces. Exactamente. Antineumocóxica y antigripal. antigripal. Mire, ¿sabe qué? Me atrevo a hacerle extensiva la invitación para otro día porque quedan muchos temas para hablar Bueno, y la verdad muchísimas gracias. ha sido muy clara. Si Fue un otra gusto mañana conocerla. puede venir, la esperamos. Yo Bueno, estoy en los bárbaro. 39, todavía me queda un poquito, pero a los 55 ya hay que ir a consultar. A partir de los 55 no, sobre todo por el tema preventivo. Preventivo. Preventivo fundamentalmente. Acciones Muy gentil, ¿eh? anticipadas. Ahí Muchas está, gracias, eso está. Yanela. Muchas gracias, doctora. Bueno.